Vamos a arrancar a grabar. Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver sentencia de la Corte Suprema, un tema que en general no se suele ver y es un tema bastante escondido, si quieren. A veces raro, no se suele llegar en muchos cursos. Es muy extraño dar esta clase en general. Así que bienvenidos a ella. La clase consiste en analizar algunos aspectos de la sentencia, cómo son las sentencias, qué hace la Corte cuando resuelve un caso, qué puede resolver, qué puede no resolver. Y esto, buen día Felicitas, ¿cómo estás? Buen día a todos. Es importante a los efectos de saber qué esperar de la Corte, ¿no? Porque tanto trabajo para llegar a la Corte, bueno, ¿qué podemos obtener de la Corte? Y vamos a ver temas del caso en general, vamos a ver temas de las costas, vamos a ver temas de honorarios, y vamos a ver también temas de qué hacer ante algunas situaciones que se pueden dar en donde la Corte se equivoque en sus propios fallos, y bueno, eso es un problema porque la Corte es suprema, no hay un recurso frente a sus sentencias, con lo cual eso genera una situación, hay situaciones excepcionales donde uno puede hacerle un planteo a la Corte, y después vamos a ver si llegamos, si tenemos tiempo, vamos a ver una situación, entre comillas, nueva, que se da entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana, que es una situación propia del sistema interamericano, que seguramente ya lo habrán visto en humanos o en constitucional, con lo cual no es un tema imprescindible de ver. Me interesa ver más lo que no se ve en ningún lado. Así que arrancamos. Como verán, le voy poniendo onda a los PowerPoint. De no hacer PowerPoint a esto es bastante. Y lo primero, un tema que seguramente les puede llegar a parecer interesante, es, bueno, las sentencias se redactan en forma impersonal. Recuerden que el recurso extraordinario y gran parte de cómo la Corte va a resolver, o sea, sus facultades, van a estar en distintas normas, en la Ley 27, en la Ley 48 y en el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, los que hacen penal, los que hacen laboral, etcétera, o otras materias, van a tener que manejar al momento de ir a la Corte el Código Procesal Civil y Comercial, que quizás es un código bastardo para otras huestes. Y un decreto ley, que en realidad no es ni decreto ni ley, porque es una norma emitida por un gobierno militar, con lo cual ley no puede ser porque el Congreso lo cerraron, y decreto tampoco porque no es el Poder Ejecutivo legítimo. Entonces, como no es nada de los dos, le ponen los dos nombres para parecer que es más, como cuando uno se pone esos nombres que nos ponemos los varones, director general de logística extraespacial, bueno, más o menos lo mismo, todo para levantarse a alguien. Y el artículo 23 del decreto dice: facúltese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dividirse en salas. Primer punto, por interesante para que lo vean, esto está desde el año 58, habrán visto que se discute este año, el año pasado se discutió sobre la posibilidad de que la Corte se divida en salas, y muchos se rasgaban las vestiduras diciendo que no, que eso es inconstitucional, hay que reformar la Constitución para que se pueda dividir en salas. Bueno, este bando militar, este capricho del dictador del 58, ya lo previó. Lo más grave es que la Corte se basa en su competencia en un decreto ley del año 58, ¿está bien? Una norma, por demás, ni siquiera inconstitucional, es totalmente inexistente dentro de un sistema de derecho que se precie. Pero, digo, desde el año 58 la Corte está facultada para ella misma dividirse en salas, por reglamento. No lo hizo. Con lo cual, para empezar, parecería que si es inconstitucional, nadie reparó en que este decreto, que tiene más de 60 años de vigencia, establece lo mismo, y no por ley. No sea cosa que los legisladores que alguien votó puedan decidir esto. Si lo decide una dictadura militar y después lo puede decidir la propia Corte por reglamento, eso seguramente es mucho más
legal, constitucional e institucional que una ley del Congreso discutida por los representantes del pueblo. Dicho esto, el artículo 23 del decreto 1285 establece que si no se divide en salas, admitía Juana y dejé de compartir. Perdón. Gente, te pido si podés admitir vos, para así yo no... Sí, de hecho justo lo había admitido. No sé, te debe haber aparecido a vos también al mismo tiempo. Ansioso, Jere, es mi problema. Si no fuera ansioso no fumaría. Bueno, mientras no se divida en salas, que es interesante cómo está redactado el artículo, porque es mientras no se divida en salas, es como que parecía que en un momento estaba la decisión política de dividirla en salas a la Corte, si no, no se entiende mucho el tipo de redacción. Dice, mientras no esté en vigencia ese reglamento, las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran. Si la integran 3 jueces, requieren 5 jueces, requiere 3. Si requiere 9, requiere 5. Es una matemática que los abogados hasta ahí podemos manejar. Eso es mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Más votos por la positiva que votos por la negativa. Más votos en un sentido que en otro. ¿Cómo se logra? Teniendo un voto más en un tribunal imparcial que la otra posición. Por eso también es que la Corte tiene una integración de número impar, para facilitar la consecución de mayoría y no generar situaciones de empate que no se pueda salir. Bien, mayoría absoluta. Siempre que esos votos concuerden en la solución del caso. O sea, tienen que resolver lo mismo. Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opiniones. Con lo cual, en principio, lo que se está pensando es que sean votos que estén de acuerdo tanto en los fundamentos como en la disposición. Si no hay acuerdo en los fundamentos de la decisión, lo que se pretende es que haya mayoría de la parte dispositiva, de la decisión del fallo. Y acá, una cláusula de cierre, el tema de salas, la Corte actuará en pleno en los asuntos en los que tiene competencia originaria, con lo cual en los términos del decreto no se dividiría en salas los casos de competencia originaria, y para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. Con lo cual, la división en salas parecía ser más de trámite de los expedientes que para resolver cuestiones respecto de la inconstitucionalidad o no de normas, que es lo que suele tener que hacer la Corte. Bien, ¿cómo es el tema de las mayorías y las disidencias en la Corte? Ya vimos que se puede dividir en salas, solo está obligada a actuar en pleno en los asuntos de competencia originaria e inconstitucionalidad, mientras no se divida en salas, actuará en pleno, las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos. Esto es un tema, después lo de las mayorías, cómo se conforman, vamos a ver fallos en donde es discutible que haya habido un fallo de la Corte, que haya habido mayoría. Un buen caso para ver esto es el caso Schifrin, que es donde la Corte cambia la jurisprudencia del caso Fait. Van a haber 5 votos distintos, en donde creo que es una de las pocas veces que lo he visto en la Corte, ninguno de los votos de los jueces es consistente en fundamentos con el otro. Cada uno tiene sus propios fundamentos. Pero la mayoría acuerda, no solo en la decisión, sino en un considerando respecto de los fundamentos principales. Con lo cual, se ponen de acuerdo en el holding. O sea, dicen, bueno, el holding de este fallo es este. Y agarran los puntos de acuerdo de los votos de la mayoría y los generan un considerando en donde dicen, esta es la doctrina que estamos imponiendo. Es una buena práctica para la Corte, que no la usa casi prácticamente nunca, por eso me acuerdo del fallo de Schifrin, porque es una rareza en ese sentido. Lograda la mayoría, esto es jurisprudencial, no se requiere el voto del resto. Hoy, por lo menos de práctica, desde que yo litigo ante la Corte, siempre se integran con todos los votos del tribunal, pero podría no integrarse según la propia jurisprudencia de la Corte. Las disidencias pueden ser de un juez o de varios, y pueden fundarse
en uno, en el mismo o en distintos fundamentos. ¿Está bien? De hecho, muchas veces la mayoría, tanto la mayoría como la minoría, los jueces pueden votar lo que se llama por su voto, y entonces concurren ya sea a la disidencia o a la opinión mayoritaria con sus propios fundamentos a través de un voto que siempre es impersonal, redactado en forma impersonal. Si la mayoría no se respalda en coincidencia de fundamentos, y esto es lo que a lo que quería ir antes, o sea, si no están de acuerdo todos en el porqué de la solución final, y no existe una submayoría, o sea, si de los tres, por ejemplo, actuales, no hay dos que coincidan en los fundamentos, el primer voto es el del presidente del tribunal. Y si hay una submayoría, el primero que aparece en el fallo es ese de la submayoría, o sea, de los dos votos que coinciden en los fundamentos. Esto en cuanto al orden en el que aparecen los votos dentro del fallo. Primero aparece la mayoría y después aparece la disidencia. Dentro de la mayoría, primero aparece, si hay una sola mayoría, aparece el fallo de la mayoría y punto. Si la mayoría tiene distintos argumentos por sus fundamentos, cada voto, primero va el que confluye una submayoría dentro de la mayoría, en el caso de que sea una mayoría de 3, si hay dos votos coincidentes, va primero esos dos votos coincidentes, y si cada uno vota por su lado y coincide en el final, el primer voto es el del presidente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es bastante protocolar, en parte, si quieren. Pero acá ya empezamos algunas cosas interesantes que les puede ayudar a ustedes, en consonancia también con ese video sobre cómo leer un fallo, a ver cómo se ordena una sentencia. Bueno, primero, en general, bueno, está la fecha, está en la carátula, hay una pequeña descripción en general de los hechos, del caso, de cómo viene el pleito, quién recurrió, quién ganó, quién perdió, más o menos que se consideró probado. Y lo primero que hace la Corte siempre es dedicarle algunos considerandos al juicio de admisibilidad. Ya sea que el recurso venga concedido por el Tribunal Superior de la Causa, o que estemos ante una queja, en donde justamente lo que se discute es si el recurso es admisible o no, si está bien denegado o mal denegado. Lo primero que tiene que resolver la Corte es si es admisible, pues si no es admisible no hay nada de qué hablar, con lo cual, que es lo que más nos interesa también en el examen, digo, hablando ya en clave del coloquio, que consiste en la verificación del cumplimiento de todos los requisitos comunes, formales y procesales, que es lo que lo venimos aburriendo durante estos 2 meses. Luego viene el juicio de procedencia sustancial, bueno, donde la Corte dice, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? ¿Es constitucional el artículo de esta ley? ¿Corresponde la excarcelación a este genocida? ¿No corresponde? Bueno, ahí resuelve y da los fundamentos de la resolución del caso. Y al final es la parte dispositiva, donde efectivamente resuelve, y en esto, entre la parte 2, entre el punto 2 y el punto 3, tiene que haber algo que se llama congruencia, no puede haber contradicción. Si en el punto 2 dice que no corresponde la excarcelación, y en el punto 3 resuelve que se lo excarcela, bueno, ahí hay una posibilidad de interponer un recurso de revocatoria contra la sentencia de la Corte, ya vamos a llegar a eso, pero quiero que tengan en la cabeza esto de que tiene que estar conforme, lógicamente, el juicio de procedencia sustancial con la parte dispositiva. Y en esa parte dispositiva va a decir, bueno, admito el recurso extraordinario, hago lugar, revoco la sentencia de la Cámara o del Tribunal Superior, costas por su orden o costas a la vencida, que son los temas accesorios a la parte dispositiva. ¿Alguna duda hasta acá? Esto surge de cualquiera de los fallos que han visto en el curso. Bueno, ¿y qué puede hacer la Corte sobre la admisibilidad del recurso? Lo primero que puede hacer, si viene concedido, como por ejemplo uno de los casos que tenían ustedes, que va a venir concedido, que lo concedió, alguno de los casos que ustedes tienen, la Cámara concedió ese recurso, va a resolver si confirma
esa concesión, y si concede, lo abre. ¿Qué quiere decir que lo abre? Que va a entender sobre el fondo. O puede declarar mal concedido el recurso y lo cierra. ¿Qué quiere decir que lo cierra? Que perdiste. Ya se terminó tu participación en la Corte Suprema. Esto cuando viene concedido del Tribunal Superior. Si venimos en queja porque nos rechazaron el recurso extraordinario, o sea, este recurso que están haciendo ustedes y que están contestando, si la admite la queja, deja sin efecto el recurso, el rechazo. Y ahí abre. Si declara admisible la queja, eso no quiere decir que ganamos. Recién estamos en si podemos discutir ante la Corte el tema. ¿Está bien? Siempre hay un juicio de admisibilidad, ya sea que venga concedido por el Tribunal Superior o que venga rechazado y entonces vamos en queja. Si viene concedido, tenemos más chances de que la Corte entienda en el caso, pero eso no quiere decir que lo va a entender, porque puede confirmar esa concesión o revocar. Ahora, si vamos en queja, tiene que resolver si admite la queja o la rechaza. Cuando admite o rechaza la queja, que es un primer auto, una primera resolución, en realidad hay varias resoluciones antes, pero la primera resolución sustancial que va a sacar la Corte, va a decir, admito la queja y entonces abre y va a entrar a analizar el fondo, y entonces muchas veces lo que hace es pedir el expediente principal, por ejemplo. A veces lo hace antes de abrir la queja para ver si la abre. Ya cuando pide el expediente principal tenemos un guiño de que parecería que la queja la va a abrir, si no, suele no pedir el expediente principal, o puede rechazar la queja y se cierra. ¿Qué quiere decir que se cierra? Perdimos. Quedó confirmada, vamos a ver, la sentencia del Tribunal Superior. ¿Qué pasa? Si cierra, deja firme el fallo del Tribunal Superior de la causa. Si abre, pasa a resolver sobre el fondo. Y al resolver sobre el fondo puede considerar las objeciones de la parte recurrida, proceder de oficio a comprobar la existencia de los recaudos. Esto, al resolver el juicio de admisibilidad, estoy diciendo. Porque si uno va en queja o va con el recurso concedido, si va con el recurso concedido va todo el expediente, con lo cual la Corte tiene todo. Tiene el recurso extraordinario, la contestación, la sentencia, todo el expediente tiene a su vista el secretario que tiene que resolver, con lo cual va a considerar todo lo que está viendo. Si va con la queja, el recurrente tiene la obligación de acompañar determinados autos, entre ellos la contestación del recurso extraordinario de la contraparte, con lo cual la Corte va a tener en cuenta las objeciones de la contraparte a la admisibilidad del recurso. Pero supongamos que cuando contestamos al recurso no nos dimos cuenta de que era inadmisible por alguna razón, bueno, eso no genera que la Corte no pueda proceder de oficio a decir, no, esto no es admisible porque no cumplió tal requisito, no cumplió la acordada, etcétera, 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 por más que las contrapartes no se haya dado cuenta. O sea, las partes no disponen del acceso a la Corte. Cuando va al juicio de procedencia sustancial, o sea, al fondo, hay un orden de resolución de cuestiones. Primero, se me cortó ahí, me están... Nico, desapareciste, ¿eh? Bueno, a ver, Hace varios... Sí. ¿cuándo desaparecí? Acababas de empezar a hablar de la Filmina. ¿De esta? ¿De esta? No, esto ya lo habías dicho. Perdón. Bien, vamos al juicio de procedencia sustancial. Bueno, acá un pequeño orden, que lo van a ver siempre. Bueno, primero hay un orden lógico, que es qué es lo que debo resolver primero, qué es lo más importante, qué es lo determinante para resolver primero. Voy a empezar a resolver el nudo. No siempre hace la Corte esto, a veces empieza por cuestiones menores y después se mete en el fondo de la cuestión. Pero principalmente, si hay un planteo, si llega la queja por arbitrariedad y por una cuestión federal típica, esto ya lo vimos, primero tiene que resolver la arbitrariedad, porque si el fallo es arbitrario, directamente no entra, porque no hay una sentencia legal, con lo cual no entra a entender respecto de
cuestión federal típica. Y esto tiene consecuencias, porque en general cuando declara la arbitrariedad no resuelve sobre el fondo. Puede resolver o no, pero muchas veces cuando resuelve por arbitrariedad dice, bueno, esto no está fundado, vaya de vuelta, fúndelo bien y después vemos. Con lo cual es muy probable, o es probable, que cuando declare la arbitrariedad no resuelva sobre el fondo y nos quede un sabor a poco. Ya vamos a ver cómo puede resolver según el artículo 16 de la ley 48. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la Corte? La verdad puede hacer cualquier cosa la Corte. Pero, ¿qué debiera hacer o qué no debiera hacer? Bueno, en principio, la competencia del tribunal, como cualquier tribunal de alzada, está limitada por los agravios. No puede resolver algo que no, que la parte que recurre no planteó. Con lo cual, las cuestiones federales abandonadas, que fueron introducidas pero luego no fueron mantenidas, van a estar fuera del ámbito de resolución de la Corte. Por eso es muy importante mantener las cuestiones federales siempre y cuando se mantengan, porque hay veces que uno las pierde, no por impericia, sino porque el tribunal de alzada las resolvió. Y entonces quizás la sentencia de primera instancia era arbitraria, pero la de Cámara no. Entonces, esa cuestión federal se puede perder, o quizás ganamos alguna cuestión en el íter recursivo, y esa cuestión federal se pierde. La excepción a este principio general, respecto de los agravios, que yo no sé, no diría que es una excepción, pero bueno, acá hay una gran discusión respecto de la disposición de la Corte. Hay un criterio respecto de que rige el principio dispositivo, o sea que la Corte debe atenerse a los agravios de las partes, a lo que plantearon. Otra es que juega el iura nubicuria y la Corte puede entender en el tema de fondo, más allá de los fundamentos jurídicos o los agravios que han planteado las partes. Ya sea con el iura nubicuria o en el proceso dispositivo, efectivamente los agravios, más allá de la fundamentación, limitan la competencia. Y hay que diferenciar los agravios sustanciales, o sea, las pretensiones, de los fundamentos. En general se le dice agravios a los fundamentos también, pero acá hay que hacer una separación clara. Una cosa es lo que si uno le pide a la Corte que revoque la sentencia, la Corte no puede resolver otra cosa fuera de lo que le pido. O confirma o revoca. No puede hacer algo distinto a la pretensión. Sí puede hacer, si me aparto del principio dispositivo respecto de lo que yo planteé como fundamento de mi pretensión, si aplica el iura nubicuria, puede salir afuera de esos argumentos que yo di. Esto, aún dentro del principio dispositivo, está aceptado por todo el mundo, y lo ha dicho la Corte innumerables veces, que si de lo que se está tratando es de interpretar derecho federal, ahí no tiene ningún límite respecto de lo que hayan dicho las partes. Por más que las partes no sepan de lo que están hablando, porque funden mal, o usen un agravio, un fundamento que a la Corte no le convence, o dejen algún aspecto afuera, bueno, la Corte ahí va a ser ilimitada y va a poder entender en todo lo que considere necesario entender. ¿Se entiende esto que estoy hablando del principio dispositivo, del iura nubicuria, o estoy hablando en suajili? Digo, bueno, no es tan sencillo. ¿Se entiende? Sí, sí. La diferencia del agravio, de los fundamentos, ¿sí? ¿Seguro? Si no se entiende, está todo bien, para eso estamos en la facultad. Hay abogados que no lo entienden, así que también nos preguntamos entre nosotros cosas cuando no entendemos, o sea, no pasa nada. Buen día, Juana, qué alegría verte. Muy bien, volvemos. Esperen que compartí mal. Volvemos. Vamos a compartir lo que corresponde. Bien, seguimos. Y también la decisión de la Corte es respecto de la decisión del Tribunal Superior. No puede revocar decisiones inferiores, porque no es lo que se está recurriendo. Siempre cuando se está refiriendo, se va a estar refiriendo al fallo que es recurrido, que es objeto de recurso, en donde uno obviamente puede hacer alusión y seguirse agraviando de cosas que pasaron en el pasado en instancias inferiores, porque no lo remedió ninguno de los tribunales superiores de ese tribunal de origen. Posibles decisiones. Puede hacer tres cosas la Corte. Confirmar
la decisión que venimos apelando, por eso puse unos barrotes con las manos, marche preso, perdimos, confirmó, nosotros recurrimos, confirmó, perdimos, puede revocar y después puede revocar. Y al revocar puede hacer dos cosas distintas. Puede reenviarle el tema al tribunal de origen o al tribunal objeto de apelación, al tribunal que considere la Corte, ahora vamos a ver a cuál, para que resuelva el tema conforme a los criterios que sentó la Corte en ese fallo. Eso se llama reenvío y se llama también, cuando utiliza eso se llama, por ejemplo, cuando él hace casación se llama casación negativa y cuando hace lo segundo se llama casación positiva. Acá en general no se utiliza ese lenguaje, pero también se puede usar. Se usa el lenguaje, pero no es tan común. Cuando hace un reenvío es de carácter negativo. Dice, miren, esto tiene que resolverse así, o esto está mal, falle de vuelta conforme a estos criterios. O puede revocar y decidir sobre el fondo, y ahí ejerce competencia positiva. Entonces ahí resuelve el fondo la Corte. Estas son las tres cosas que puede hacer. Confirmar, revocar y reenviar, o revocar y decidir el fondo. La confirmación, la más fácil. Confirma lo que fue materia de agravio, con lo cual queda firme la decisión del tribunal inferior, y acá se da una pequeña posibilidad de que en caso de que el recurso extraordinario se interponga contra varias resoluciones, lo cual es posible, es raro, pero es posible, el tribunal puede efectivamente confirmar alguna y revocar otra. Es posible. Pero la confirmación no da mayores problemas. El tema es la revocación. En la revocación se aplica este artículo, el artículo 16 de la ley 48, que dice: en los recursos que tratan los dos artículos anteriores, nuestro amado artículo 14 y el no tan amado artículo 15, que les ha traído algunos problemas al momento de redactar el recurso extraordinario que tenían que redactar con el tema de la cuestión directa, que ha sido un problema, dicen, los recursos que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada. O bien, resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiera sido devuelta por idéntica razón. Con lo cual, acá lo que nos está diciendo es, vamos de vuelta con el 16, nos está diciendo, puede hacer una declaración sobre el punto disputado y reenviar, puede hacer una declaración sobre el punto en disputa y fallar el fondo, y resolverlo de una buena vez, porque el tema del reenvío tiene muchos costos, procesales, que después los vamos a charlar sobre eso un poquito quizás. Y aún el artículo 16 le da la posibilidad, que esto fue una buena decisión del legislador, a ejecutar, a quedarse con la ejecución del fallo y ejecutarla propiamente la Corte cuando ya ha sido devuelta la causa por un incumplimiento. O sea, cuando vamos por segunda o tercera vez porque no se ha cumplido un fallo anterior de la Corte, entonces la ley lo que le da es la posibilidad, bueno, mire, si no le están dando bolilla a los tribunales inferiores, usted puede hacerse cargo de la ejecución del fallo. ¿Alguna duda? Uy. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Tiene aburrida la clase? Voy a tratar de hacerla mejor. Entonces, la revocación. Y resolución sobre el fondo. En principio tiene carácter excepcional. No lo dice el artículo, pero en principio hace el reenvío. Esto es una discusión. Hay autores como Morelo que dicen que no, que la norma tiene que ser la jurisdicción positiva, y otros que dicen no, tiene, sobre todo cuando es un tema que interesa a las jurisdicciones provinciales, en virtud del respeto al sistema federal, conviene que reenvíe para que sean los jueces de la causa los que fallen conforme los criterios que ha dado la Corte. El problema de esto, vamos
vamos a sacar un segundo, el problema del reenvío es que depende a quién reenvíe, nos van a mandar de vuelta, es como el juego de la oca, es vaya a casillero 10, y entonces de vuelta depende de que el juez ordene la ejecución en los términos de la corte, puede ser que no lo haga en la misma forma, o que genere alguna discusión, entonces yo apelo esa decisión, voy ante la Cámara a discutir, la Cámara no me da la razón, o sigue habiendo discusión, y vuelvo a la corte con el mismo caso. Entonces, y eso genera años de litigación, y muchos costos de litigación, amén del problema de la no resolución del caso en forma definitiva. Bien. Puede pronunciarse sobre todas las cuestiones federales o no, y las razones para resolver el fondo: prolongada duración del proceso, interposición sucesiva de más de un ref en la misma causa, ineficacia de una previa sentencia de la Corte Suprema, haber tratado todas las cuestiones relevantes para la resolución del caso. Que esta suele ser la causal principal de resolución, o cuando la doctrina entiende que conviene que la Corte dicte el fallo. Si ya resolvió todo lo que era relevante para resolverlo, ¿para qué se lo vas a enviar al juez para que repita lo que vos dijiste? Entonces, si está todo dicho en el fallo, no lo reenvíes, resolvelo vos y cerrá este tema y se acabó, porque seguramente las partes ya vienen discutiendo hace 10 años esto. Entonces, llegar a la Corte es hiper difícil, y si ya tenés la oportunidad de resolver todo, porque ya lo has hecho, resolviste todo, en general es una de las razones para las cuales ejerza jurisdicción positiva y la Corte diga, bueno, acá tiene razón, felicitas, y ganó el juicio, felicitas. No simplemente de, bueno, el derecho federal se tiene que interpretar así. Con reenvío, en principio es la regla general, y las posibilidades son revocar y enviar para que se dicte una nueva sentencia, revoca y no dice nada, con lo cual eso implica un reenvío implícito, revoca respecto de algunas partes y reenvía para que se resuelva el fondo. Esto tiene sentido cuando la Corte no resuelve todo. Resuelve, por ejemplo, se está discutiendo si el defensor del pueblo está legitimado, por ejemplo, para litigar un tema de tarifas. Entonces, bueno, la Corte dice, bueno, sí, está legitimado. Bueno, ahora sí, tiene razón sobre el tema de tarifas, váyalo a discutir a los jueces de la causa, porque estamos discutiendo si estaba legitimado, no estamos discutiendo si tenía razón. Entonces, en esos casos se impone el reenvío. Y acá viene un tema, ¿a dónde lo reenvía? Por eso en la carátula, no sé si ustedes se dieron cuenta, tienen que completar tribunal de origen, tribunal que previno, otro tribunal que haya intervenido. Son los 3 ítems que tienen en el segundo o tercer casillero del formulario de la carátula de acordada 4. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean que la sentencia dice reenvíe o remita hacia el tribunal de origen para que dicte un pronunciamiento en los términos de dictado en el fallo, bueno, lo que está diciendo, vuelve al juzgado de primera instancia, donde empezó. O puede ser que remita a otro tribunal, eso lo resuelve la Corte. El principio general es que remita al tribunal de origen. Perdón, sobre eso nosotros lo teníamos en la sentencia, porque ahora me doy cuenta que lo hice mal. Yo puse de origen y puse Corte Suprema de Mendoza, y no era, ese no era el de origen, ese era otro que había intervenido. ¿Cuál era de origen? El de origen era el tribunal de primera instancia que había participado, donde empezó el litigio. Sí. Y la Corte Suprema de Mendoza era el tribunal que previno, el que viene segundo en la lista. No es otro tribunal, sino es el inmediato anterior a la Corte, el que dictó el fallo que vos estás recurriendo. Sí, y el que otro tribunal, porque no aplicaba la sentencia que se haya mencionado, ¿no? Puede ser que no haya o puede ser que sí. A veces, por ejemplo, otro tribunal puede ser, es un caso de Mendoza, tuve primera instancia, es el tribunal de origen. Fui a la Cámara. Cámara va a ser otro tribunal, va a ser el último. Y el Tribunal Superior de la provincia va a ser el tribunal inmediato anterior a la Corte, que es el que dicta el fallo que yo voy a estar interponiendo un recurso extraordinario. También puede ser que otro tribunal haya sido alguno que haya intervenido y que después se declaró incompetente.
También puede pasar. En principio no es la idea de la carátula plantear eso, de juzgados que se hayan declarado incompetentes, pero pasa, ¿está bien? Dice, ¿qué otro tribunal intervino? Bueno, intervino el juzgado 100 civil y que después se declaró incompetente o lo mandó por conexidad al que es de origen. No sé si me explico, es medio enrevesado. ¿Está bien? Sí, sí. Y una excepción o una razón para no enviar a los mismos tribunales, en principio se reenvía a los mismos tribunales que fallaron, digo, ya sea al tribunal de origen o al tribunal que dictó el fallo, que se recurrió, en general se remite al mismo tribunal. Pero hay algunas excepciones. Puede ser, hay veces que la Corte, cuando anula un fallo por arbitrariedad, puede solicitar que intervenga otro tribunal distinto, porque entienda que está afectada la garantía de defensa del juicio, o también en casos penales que se ha afectado la imparcialidad, o sea, que no intervenga el mismo tribunal que ya falló, por ejemplo. A veces determina que sea otra sala del tribunal de casación la que resuelva el reenvío, eso a veces se da, Jeremías debe tener bastante práctica sobre esas situaciones, si no, se lo mandan a la sala que previno. Ahí no hay Tengo tanto... una duda. Perdón, ahí no hay tanto problema porque son salas del mismo tribunal. De última es una organización interna del tribunal. Sí, felicita. Cuando se revoca, ¿por qué se reenvía a un tribunal inferior, que en realidad sería tribunal superior, si en realidad la Corte ya lo revocó el tema ya? ¿No se da como fin a eso? Claro, pero hay que ver a qué se puso fin. Como te digo, si se está discutiendo el tema de la legitimación del recurrente, bueno, se puso fin a la discusión de si estaba legitimado o no, pero no llegó el caso para resolver el tema final de la Corte, del tema. El juicio sigue. Ahora, y también puede ser que uno llegue sobre el fondo a discutir un tema, y entonces el primer agravio es arbitrariedad. La sentencia no tiene lógica. Y el segundo agravio es una cuestión federal típica que resuelve el caso. Miren, no solo no tiene lógica, sino que la ley federal se interpreta de esta manera. Y entonces, si la Corte entiende de que la sentencia es arbitraria y decide no meterse en la otra cuestión, no va a haber resuelto el caso. Va a haber resuelto de que esto no tiene sentido. Bueno, devuelva y haga su trabajo y falle conforme a derecho. Entonces le va a reenviar la causa y le va a decir, mire, tiene que interpretar la ley de radiodifusión de esta manera, y como yo no me voy a meter en los hechos de la causa, bueno, usted verá cómo se aplica esta interpretación al caso concreto. Y la mayoría, o gran parte de la doctrina que va a la cabeza, en mi opinión, Morelo con esta opinión, es de la opinión tuya, Felicita, es dale, resolvé todo. Llegué hasta acá, llego con la lengua afuera, quizás pagué el depósito, llego cascoteado, hace 7 años vengo litigando, resolveme el tema, no me mande de vuelta a la leonera de los que vengo recurriendo el fallo, porque entonces, pero bueno, la Corte no siempre lo hace, y cuando es un tribunal de provincia, se le suma como razón para reenviar el tema de la autonomía provincial. No sé si contesté la duda. Sí, gracias. Bueno, un ejemplo de reenvío, acá les puse una resolución. ¿Cómo dice? Que en tales condiciones, sin abrir juicio sobre la solución final que corresponde dar al caso, procede a abrir el recurso, descalificar el fallo en la medida señalada, en tanto las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, artículo 15 de la ley 48. Por ello, y con el alcance indicado, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia. Vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Y acá, este es un ejemplo claro. Un tema en penal puede ser, una duda, es cuál es el tribunal de origen. Si nosotros venimos recurriendo una sentencia de tribunal oral, ¿el tribunal de origen es el tribunal oral o el juzgado de instrucción?
¿Qué les parece a ustedes? ¿A quién le reenvía el caso? Al Al tribunal tribunal oral. oral. ¿Todos se acuerdan con el tribunal oral? ¿Vos, Juan? Sí, ¿Por qué? Porque no sé si el juzgado de instrucción tiene la competencia para dictar una sentencia de ese... o sea, no sé, no es Claro, competente solo para... dictó el procesamiento, Claro, ahí está. no dictó. Bien, Jeremías, ¿querés contestar? Estás muteado. Ah, estaba muteado, perdón. Está muy bien lo que están diciendo. Si dice al tribunal de origen, no se lo remite al juzgado de instrucción. En general, si va a remitirlo al juzgado de instrucción, porque lo podría hacer, supongamos que declarara la nulidad de todo lo actuado desde el requerimiento de elevación a juicio, ¿no? Bueno, diría en forma expresa para evitar esta clase de ambigüedades, en general. Bien, con lo cual, muy bien todos. Ya cuando pregunto por qué, es la pregunta de 4 años, que es en general lo que ustedes tienen que contestar. Lo que tienen que tener claro es por qué. Que muchas veces uno no lo tiene claro. Estuvo muy bien respondido. El por qué efectivamente depende de qué resoluciones, qué resuelva la Corte. Si la Corte está resolviendo, por ejemplo, de que el proceso es nulo porque no tuvo abogado defensor en la indagatoria, no va a mandar al tribunal oral. Porque Claro, esta era magnitud de la... No me no, salía la palabra. no la magnitud, sino no, porque es más grave, de hecho, que no hayas tenido abogado en la indagatoria que haya un error injudicando en el tribunal oral. Y en uno te condenaron y en otro fue una resolución, un acto que quizás ni le diste bolilla cuando pasó. Pero depende de qué acto. En general, cuando viene del tribunal oral, se reenvía al tribunal oral porque lo que se está juzgando es algún vicio, algún problema existente durante el debate oral. Pero podría ser que vaya a tribunal de instrucción. Bueno, ¿cuáles son los efectos del reenvío? El tribunal debe decidir respetando el criterio, pues si no, ¿para qué fuimos a la Corte? Y si no respeta el criterio, esto implica un grave desconocimiento o desprecio de lo resuelto y genera cuestión federal. Una nueva cuestión federal, si quieren por arbitrariedad, pero en realidad es una cuestión federal que va más allá de la arbitrariedad, implica el desconocimiento de la cosa juzgada del fallo de la Corte. Podría ser, sí, es por arbitrariedad también los términos de Rey Rocha y de Storani, y es cuestión federal suficiente para llegar a la Corte nuevamente, y ahí, si llegan a la Corte nuevamente, seguramente la Corte aplique el artículo 16, no reenvíe, resuelva y se haga cargo de la ejecución de la sentencia, que es lo que hay que pedir cuando uno llega por segunda vez después de un incumplimiento respecto de los términos de la decisión. Bien. Decisiones que no requieren reenvío. Que la sentencia de esta Corte, dictada por vía de recurso extraordinario, cuando, como en autos, la revocatoria de lo resuelto por el fallo de segunda instancia sobre materia propia de apelación basta para decidir el litigio, no requiere reenvío. Cuando, por más que no dijo mayor cosa amén de revocar, de la revocación surge cuál es la decisión del caso final. Con lo cual, ahí ya el caso se resolvió en forma definitiva en la Corte. Después, la ejecución suele estar a cargo de los tribunales de la causa. La Corte puede hacerse cargo de la ejecución en los supuestos que prevé el artículo 16. Y hay creaciones pretorianas respecto de ejecución. La más conocida es la que hizo la Corte en la causa Mendoza por el Riachuelo, en donde un caso de competencia originaria fue asignado para su ejecución a un juez federal de primera instancia. ¿Está bien? Entonces, la Corte en esto tiene libertad, y en general tiene la libertad de ser el órgano último, a quien no podés apelar, con lo cual eso le da suficiente capacidad para resolver
Casas hablaba de que después de la Corte está la Corte Celestial. Bueno, ahora está la Corte Interamericana y eso genera algunos problemas que vamos a ver. Tema de las costas. Que hoy que son alumnos, dicen, esto de las costas, ¿qué es? Pero cuando son abogados, es de lo más importante, porque las costas, básicamente, son los gastos y los honorarios del juicio. Y a quién se le impongan las costas, determina quién nos tiene que pagar. Si nosotros ganamos el pleito, en principio las costas se le imponen a la contraparte, y entonces la contraparte nos va a deber honorarios. Y eso es muy importante cuando uno vive de la profesión. Amén de que uno le puede cobrar honorarios a su cliente por un acuerdo propio que tenga con el cliente, que se llama pacto de quotalitis, pacto de honorarios. Uno puede tener un acuerdo con el cliente que en caso de ganar le va a pagar 10 pesos o le va a pagar el 20% de lo que gane, pero además de eso, si le imponen las costas a la contraparte, le va a cobrar a la contraparte, con lo cual le va a cobrar a su cliente por medio del acuerdo que tiene, un contrato, y le va a cobrar a la contraparte por disposición judicial por la imposición de costas. También hay muchas veces que uno no le cobra al cliente, por la razón que fuera, y solo cobra de las costas, en caso de que las costas se le impongan al vencido, o se le impongan a nuestro cliente, y entonces le cobramos a nuestro cliente las costas. Con lo cual, quien pague las costas va a determinar quién paga los honorarios de los abogados, no solamente del propio. Por lo cual, a los abogados que litigamos nos importa muchísimo. Y es objeto de litigación ante la Corte, y la mayoría de los recursos de revisión ante la Corte, no sé si la mayoría, pero muchos recursos de revisión ante la Corte son por imposición de costas. Entonces, la revocación de la sentencia implica la revocación de todas las decisiones accesorias, con lo cual, si yo revoco la decisión de Cámara, que por lo pronto impuso las costas al vencido, también se va a revocar la imposición de costas. Esto es importante, muy importante, porque quizá ustedes vienen de Cámara con costas a la vencida y una regulación de honorarios suculenta, y después la Corte dice no, revoco, y hay que volver a decidir, depende si decide o no decide. En principio la Corte decide sobre las costas ante la Corte. Si va a decidir sobre las costas en el resto de las instancias, lo tiene que decir expresamente. Si no dice nada, está resolviendo sobre las costas ante la propia Corte, y los tribunales inferiores deberán volver a decidir sobre las costas. En principio, ante la Corte rige el principio general que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de vuelta al Código Procesal Civil y Comercial, aunque tengamos un caso penal o de cualquier cuestión. Dice que los honorarios de los abogados, o sea, las costas, la tasa de justicia, bueno, todos los gastos, los paga el que perdió. Si la Corte no dice nada, se entiende que las costas son por su orden. ¿Qué quiere decir? Que cada uno paga los gastos. Cada uno paga a sus abogados, y la tasa de justicia la paga mitad y mitad cada uno. ¿Cómo se llama el gato, Juana? Kim se llama. ¿Kim? Kim. Preciosa. Muy intensa. Bueno, muy, muy preciosa tu gato. Cuando no dice nada, a su vez genera la posibilidad de pedir una aclaratoria, que aclare cómo se imponen las costas, para saber si fue un error o si efectivamente las impuso por su orden. La excepción, así como el criterio general, es que se le imponen las costas al vencido. La excepción es costas por su orden. O sea, que cada uno paga lo suyo. Y esto puede ser cuando ganamos, pero la contestación es tan mala que no reúne los recaudos mínimos. Por ejemplo, ganamos nosotros, le rechazan el recurso a Juana, y Nicolás contestó, pero la contestación de Nicolás es horrible, ni siquiera se puede considerar una contestación, un traslado de recurso extraordinario. No le van a imponer las costas al otro. Y el otro supuesto es cuando el recurrente pudo creerse fundadamente con razones para litigar. Ahora vamos a ver cuándo pudo creerse con razones suficientes para litigar. Y una excepción más. Esto no es una clase sobre costas, pero ya que estamos. Una cosa es costas por su orden, que cada uno paga lo suyo, y los gastos del juicio se pagan por mitades. Otra cosa es costas a la actora o costas a la demandada, todo paga uno o todo paga otro. Y otro es sin imposición de costas. Cuando no se imponen las costas, parecería que el proceso es gratuito, que a veces pasa en la Corte
en los casos donde, por ejemplo, en litigios del consumidor, en donde se resuelve, hay una jurisprudencia bastante ya pacífica de la Corte que dice sin especial imposición de costas. Creo que es un error. Las costas siempre se tienen que imponer, es un imperativo del Código Procesal. Después puede ser que si la parte tiene un beneficio de litigar sin gastos o es beneficiaria del beneficio de justicia gratuita de la Ley de Defensa del Consumidor, no se le puedan ejecutar las costas. Pero las costas hay que imponerlas, porque el que no está beneficiado, por ejemplo, soy abogado de Juan y le ganamos un juicio a Juana cuyo abogado es Jeremías. Le imponen las costas a Juana. Pero Juana tiene un beneficio de litigar sin gastos. Entonces yo no le puedo cobrar mis honorarios a Juana. En ese caso yo le puedo cobrar mis honorarios a Juan. Pero le tienen que imponer las costas a alguien, porque si no, no tengo forma de cobrar mis honorarios, y el accionar de los abogados no se presume gratuito. Algún día van a decir, algo de esto una vez escuché, a ver, vamos a ver esa filmina, o vamos a ver cómo, algún día quizás. Bueno, esto es cómo se imponen las cosas, si recurso es declarado inadmisible o mal concedido. O sea, uno va con un recurso, o sea, que va a ser declarado mal concedido, o con la queja que se declara inadmisible, las costas las voy a tener que pagar yo, y en el caso de la queja además voy a perder el depósito, como vimos la clase pasada con Jeremías. Si la Corte declara admisible el recurso pero lo rechaza sobre el fondo, las costas me las van a imponer a mí, y yo lo voy a ganar en costas si me admiten el recurso y además me dan la razón. Y no se da alguna de las excepciones. Bien. ¿Cuándo se puede poner costas por su orden? Cuando, por ejemplo, hay una gran disparidad de criterios evidenciada en pronunciamientos de tribunales inferiores que pudieron llevar a la vencida a mantener su posición en un tema de compleja interpretación. Y esto es muy bueno porque por eso dejé los autos. Miren, ¿quiénes litigan? Bungibor contra la Administración Nacional de Aduanas. Me juego la vida a que perdió Bungibor. Entonces, no le imponen las costas, y costas por su orden, porque se creyó, todo el mundo, eso de que se creyó con derecho a litigar. Todos nos creemos con derecho a litigar. El problema es si tener razón o no tener razón. No, eso. No, se creyó para litigar. Sí. Vamos a ver si a Juan Pérez contra la Administración Nacional de Aduanas no le imponen las costas. Y esta sí es una buena razón para no imponer las costas, cuando la decisión implica un cambio de jurisprudencia vigente. Si yo vengo litigando en virtud de que la Corte viene diciendo durante 50 años, y en mi caso responde en Z, y bueno, yo estaba litigando en base a una jurisprudencia pacífica de la Corte. Si me la cambiaron, yo no tengo la culpa. Y cuando uno contesta y gana, cuando la contestación no reúne los requisitos mínimos para considerarla una contestación. Hasta le puse colores. Vamos a los honorarios. Primero, regula honorarios solo por la actuación ante la Corte. No regula honorarios por toda la causa. En principio podría hacerlo, porque la Corte puede hacer cualquier cosa, ya se los dije. Creo que les quedó claro eso a lo largo de las 12 clases que vamos, pero lo tiene que decir expresamente. Y además no debería hacerlo. Cuando se rechaza el recurso extraordinario y hay queja, la Corte regula por la queja y el Tribunal Superior de la Causa regula por el recurso extraordinario que fue denegado. Cuando se admite el recurso extraordinario y la Corte rechaza por inadmisible, regula solo por la parte de la actuación ante la Corte, porque hubo actuación ante la Corte, entonces tiene que regular honorarios. Si rechaza por incumplimiento de la acordada 4, y acá quiero ser muy enfático, porque es un problema que tuvieron algunos de los recursos, que después vamos a charlar, si rechaza por incumplimiento de la acordada 4, implica que no cobra honorarios. Pierden el derecho a honorarios porque la Corte declara que la actuación es inoficiosa, y no solo pierden los honorarios, el derecho a pedir honorarios, sino que también quedan a tiro de un juicio de mala praxis por el cliente. Con lo cual, por eso es tan importante
cumplir con la acordada 4 y que no te rechacen por el incumplimiento de la acordada 4, y sí te lo rechacen por un 280. Si te lo rechazan por un 280, no es responsabilidad del profesional. Ahora, si te lo rechazan porque el recurso tuvo 27 arreglones, o 41 páginas, o porque no presentaste la carátula, o porque la presentaste por la mitad, o porque el escrito no cumple los requisitos formales y algunos sustanciales de la acordada 4, ahí nos metemos en un brete. Brete, qué palabra, ¿no? En ese caso, el cliente, el consultante, puede ir con otro abogado y presentarla de nuevo. ¿O No, perdió su derecho? perdió ¿Perdió el derecho? perdió su derecho y puede ser que considere que es responsable su ex abogado, porque en general Claro. se da una situación, Cintia y todo. En general los clientes ganan el juicio. No es el abogado que gana el juicio. Ganan el juicio porque ellos tenían razón. Ahora, si perdés el juicio, lo perdió el abogado, no es que ellos no tenían razón. Entonces, y eso suele ser una máxima de la cual hay que tenerla siempre presente. Pero si lo perdiste porque incumpliste con los requisitos, claramente fue tu culpa. Exacto. Pero Y ahí tampoco tiene... muchas veces, Cintia, no es tu culpa, sino que la Corte dice que vos incumpliste los requisitos de la acordada 4 y quizás no los incumpliste. Sí. Porque la acordada 4 tiene requisitos sustanciales de fundamentación, crítica. Entonces, y muchas veces los tribunales de alzada, la mayoría, y Jeremías va a coincidir conmigo, te dicen declaro de cierto recurso porque no hay fundamentación. Y hay fundamentación, lo que pasa es que lo están bardeando al abogado, y entonces le están diciendo que no sabe hacer un recurso, cuando en realidad es un recurso que de última no tendrá razón, pero sí critica fundadamente el fallo, y sin embargo te saca una sentencia diciendo no expresa una crítica, sino una simple disconformidad, y muchas veces es una plancha, porque tampoco la Cámara o el Tribunal de Alzada se hace cargo de decir por qué considera que es una simple disconformidad y no que es una crítica fundada. Con lo cual ahí hay mucho de la pica entre abogados y tribunales. Así que... ¿Y ahí se puede hacer algo, ir a otro tribunal, o sea, obviamente internacional, porque ya acá nacional no queda nada, porque claramente te mataron como abogado si te dicen que incumpliste con un requisito, o sea, listo, tu profesión se va a pique. No, Y si no los incumpliste... tampoco se va a pique, tampoco es para tanto, pero puede ser, y tenés la posibilidad de, si hay un error manifiesto, ahora vamos a ver si llegamos, la posibilidad de interponer una revocatoria dentro de los 3 días, para que la propia Corte revea su decisión, lo cual es muy difícil, primero que la admitan porque tiene un criterio excepcionalísimo, y segundo que la propia Corte diga se equivocó. Bueno, y la base de la regulación va a ser el monto disputado ante la Corte. Esto es muy importante. Por ejemplo, en uno de los casos que ustedes tenían, que no voy a decir quién lo tenía, que era un caso civil, el demandante reclamó 2 millones de pesos. Y el juez de primera instancia le dio 60.000 pesos. El apelante, el actor no apeló a la sentencia de primera instancia. Lo apeló el que perdió. Y la Cámara revocó la sentencia de primera instancia. Con lo cual, el recurso extraordinario del actor que ganó en primera instancia y perdió en segunda, el monto son 60.000, no son 2 millones, porque los 2 millones se perdieron en primera instancia y él no apeló. ¿Está bien? Con lo cual, el monto de regulación por la discusión ante la Corte es el monto que llega a la Corte. Ahí alguna se ríe, porque sabe que... Me parece que es el mío, porque lo googleé a ver cuál era el monto, y como no estaba en la sentencia, lo googleé a ver si estaba en una noticia, y sí, estaba en una noticia, y era 60.000. En un principio yo había inventado el monto, porque como no estaba, iba a quedar inventado, ¿no? Pero... Ay, se me trabó. Pero después vi que era 60.000, no sé si lo cambié, no me acuerdo ya que puse, ni quiero ver. Lo pusiste. Bueno, como es un caso mío, me lo acuerdo. Bueno, recursos contra la Corte. Contra el fallo de la Corte. En principio, la regla general, las decisiones de la Corte son irrecurribles. Hace jugar su carácter supremo.
no hay un tribunal de alzada a la Corte. No hay una Corte recontra suprema, de recontra justicia de la nación. No hay. Y además es lógico, en algún momento se tiene que terminar. No podemos estar discutiendo siempre todo. Hay excepciones. Primero, la Corte no solo dicta fallos, de hecho, muchas veces dicta normas de superintendencia. Cómo se usan los ascensores, la rampa para discapacitados, los horarios de ingreso, disposiciones sobre la conducta de sus empleados, etcétera, 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 etcétera. Sobre esas normas, sobre esos actos, hay un recurso de reconsideración, que está en RJN, es el Reglamento de la Justicia Nacional. Luego está el recurso de aclaratoria del artículo 24 de este inciso 3, de este bando militar 1285/58. ¿Qué es? Bueno, cuando la Corte, es un recurso clásico contra cualquier tipo de resolución, cuando hay alguna omisión, que resulta algún error material, o algo que surge que el fallo se olvidó, o alguna disposición relevante que no es clara, las partes le pueden pedir al tribunal que dictó esa medida que la aclare, que qué quiso decir con eso. Ese recurso se interpone dentro de los 3 días de notificar la sentencia. Luego hay un recurso de revisión contra las decisiones de los secretarios, o sea, hay secretarios en la Corte que son los que serían, no es que son los secretarios, no es que son los que le llevan café a los jueces de la Corte, sino que son los segundos de los jueces de la Corte, son los que le manejan todo el funcionamiento de la Corte, de los cuales uno de ellos lo tuvieron en la otra vez como docente invitado, el doctor Cristian Abrita. Bueno, en las decisiones que toman los secretarios se puede recurrir ante los jueces de la Corte. Y después el recurso que es, si quieren, más interesante, entre comillas, es el de revocatoria o el de nulidad. El de nulidad es mucho más excepcional todavía, el de revocatoria también es excepcionalísimo, y es cuando hay errores manifiestos relativos a situaciones serias e inequívocas. Los casos últimamente que yo más he visto, de hecho el que me acuerdo ahora, creo que se llama Consumidores Financieros contra el Nuevo Banco de Entre Ríos, en un caso de defensa del consumidor de una ONG, en donde le habían intimado a pagar el depósito en un recurso de queja, y la ONG planteó una revocatoria contra esa decisión diciendo, no, mire, se comió que se aplica el beneficio de justicia gratuita de los artículos 53 y 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, y entonces la Corte saca un fallo diciendo que esto es recontra excepcional, que en principio no procede, qué sé yo, pero bueno, en este caso se cometió un error, y efectivamente no corresponde intimar el pago del depósito por los efectos del beneficio de justicia gratuita. A ver si puse algún fallo acá. No. Pero bueno, la aclaratoria. Sí, estos son casos reales. El recurso extraordinario fue denegado por extemporáneo en base a un error material del recurrente, o sea, puso en el recurso que fue notificado el 1 de mayo y presentó el escrito el 12 de mayo, no sé, digo porque sí. Y entonces lo presentó un día tarde. Pero en realidad fue notificado el 3 de mayo. Lo que pasa es que se equivocó cuando apretó el teclado de la computadora. Entonces, si se lo rechazan por eso, y vos te das cuenta y llevó la cédula y dijo, miren, me equivoqué, puse 1, pero era 3, bueno, para mí eso es un recurso de revocatoria, no de aclaratoria, pero la Corte lo ha tomado lo metieron como aclaratoria. La imposición de costas cuando no está... estoy en revocatoria, no, perfecto. Me lo tapaba yo mismo el título de mi propia filmina. La imposición de costas cuando no corresponde por estar exento. Cuando hay contradicción entre la fundamentación y la resolución, ¿está bien? Esto es importante. Cuando, bueno, lo redactó el secretario de Lorenzetti y lo resolvió el secretario de Rosenkrantz, y bueno, no se pusieron de acuerdo y uno dijo una cosa y otra cosa dijo otra. Bueno, ahí hay contradicción, va la revocatoria. O cuando no resuelve un planteo serio y determinante para la solución contraria a la que tomó. Che, te comiste que, no sé, es menor de edad. O
te comiste que el arma no apareció y decís que el arma apareció. Bueno, son situaciones, entre comillas, de arbitrariedad manifiesta, en donde la Corte, con muchas bemoles, acepta una revocatoria. Esto estamos hablando siempre de recursos extraordinarios, porque en competencia originaria hay otro sistema recursivo y de control. O un error material, la Corte puso algo, qué sé yo, pone 50.000 en número y 100.000 en letras, y bueno, que se corrija ese error material o alguna situación de un error que surja que sea material. Bueno, y nos quedó tiempo, miren, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Puede ser una clase media aburrida, es la clase final, pero es una clase que viene bien, porque le da un cierre al curso, vemos lo que puede y lo que no puede hacer la Corte, vemos temas de costo y honorarios que nunca se ven en ningún lado, ¿está bien? Sobre estos temas les recomiendo, para mí el mejor libro sobre temas propios de la Corte es un libro que no se encuentra, no está agotado, que es de Elías Guastavino, son 2 tomos, que es un secretario de la Corte, es el más minucioso en tratar estos temas. Yo siempre que tengo un problema de este tipo, en un pleito que tengo en la Corte, nadie habla de eso ni siquiera, y termino agarrando el libro de Guastavino y de alguna manera lo resuelve o lo trata, aunque sea tangencialmente, y te da el pie para ver cómo lo encarás el problema. ¿Lo pueden mandar después por el grupo, el nombre? Sí. Sí. Igual no se consigue el libro, lamentablemente es muy difícil. Bien. Alguien se fue. Bueno, espero que... Bueno, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver cómo es esto de... Bueno, vimos que la Corte era Suprema, ahora, bueno, en el año 84 la Argentina se incorpora a la Convención Americana, y ya la Corte es Suprema, pero es Suprema con fritas en la Argentina. Ya no es la Corte intergaláctica. Está bien, sos Suprema en el ámbito de la República Argentina. Ahora, en el ámbito de América Latina, porque Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte Interamericana, ustedes saben que Estados Unidos, el paladín de los derechos humanos y de democracia, no firma ningún tratado de derechos humanos ni acepta la jurisdicción de ningún tribunal internacional, mucho menos el Tribunal Penal Internacional, no sea cosa que vaya a juzgar autoridades norteamericanas o soldados norteamericanos por los desastres que hacen en Irak, Afganistán, Haití o cualquier otro país del mundo, en donde se consideran con derecho a entrar y patear la puerta y hacer lo que les guste. Tampoco reconocen la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional China, Rusia, o sea, digamos todo, ¿no? Es que... bueno, se da una situación cuando, y acá vamos a analizar una situación en concreto, que es cuando la Corte Interamericana resuelve un caso de la Argentina, y no solo resuelve un caso de la Argentina, sino que resuelve un caso en donde la violación a la Convención Americana está dada por una sentencia judicial. ¿Me siguen cuál es el supuesto de hecho? O sea, una sentencia dictada, en general en estos casos, por la Corte Suprema, que luego las víctimas lo llevan al sistema interamericano, y el sistema interamericano entiende que esa sentencia viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Y acá tenemos básicamente 3 precedentes para ver. El caso Espósito, el caso Derecho y el caso Fontevecchio o Ministerio de Relaciones Exteriores. Son los 3 leading case sobre este tema que ahora vamos a pasar a ver. Espósito, año 2004. Importantísimo como siempre, yo no me voy a cansar nunca de decir esto, vean la época del dictado de los fallos. Año 2004, había asumido un nuevo presidente, había toda una avanzada sobre el tema de derechos humanos, nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Y qué pasó? En este caso, el caso Espósito trata sobre la desaparición de Walter Bulacio. Esto quizás Juan se acuerde, ¿está bien? Para los más jóvenes quizás de ciencia ficción, pero bueno, Walter Bulacio
desapareció a manos de la policía en un recital de Los Redondos. La Corte había declarado la prescripción de la causa y había sobreseído a Espósito y a otros. El tema fue llevado a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana aceptó el recurso y dijo que el fallo contraviene lo decidido por la Corte Interamericana y afirmó que es deber de la Corte subordinar el contenido. Se lleva el tema de la Corte Interamericana condena a la Argentina y las víctimas llevan el tema nuevamente ante la Corte para que deje sin efecto la sentencia que había beneficiado a Espósito. ¿Me siguen? La Corte, en el 2004, dice lo siguiente, que es deber de la Corte, o sea, de ellos mismos, subordinar el contenido de sus decisiones a las decisiones de dicho tribunal internacional. O sea, que tienen que hacerle caso a lo que dijo la Corte Interamericana. Dado que el ámbito de decisión de los tribunales argentinos ha quedado considerablemente limitado. Y esto lo hace a pesar de considerar que esta Corte no comparte el criterio restrictivo del derecho de defensa que se desprende de la resolución del Tribunal Internacional mencionado. Y remarca que hacer caer sobre el propio imputado los efectos de la infracción a ese deber de juzgamiento en tiempo oportuno, produce una restricción del derecho de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho a la inviolabilidad de dicho derecho conforme al artículo 18. O sea, lo que está diciendo la Corte es, miren, la verdad que ejecutar el fallo de la Corte Interamericana, donde Espósito no fue parte, en contra de Espósito, bueno, viola el artículo 18, pero a mí no me queda más remedio que hacer caso a la decisión de la Corte Interamericana porque debo subordinarme a su competencia, porque mi competencia quedó limitada sobre estos temas. Y entonces dice, la Corte no tiene otra opción más que seguir la decisión de un tribunal internacional, y el fundamento último es que en caso de incumplir, la Argentina incurriría en responsabilidad internacional. Este es el criterio de Espósito, muy discutido, sobre todo por los penalistas. ¿Por qué? Porque en el sistema interamericano discute la Comisión de Interamericana contra el Estado argentino, no discuten las partes. Entonces, el condenado en ese fallo es Argentina. El condenado en ese caso no es Espósito. Y Espósito no pudo hablar ante, ni ser escuchado ante la Corte Interamericana. Con lo cual, pero, efectivamente, lo que resuelve la Corte Interamericana es, tiene que juzgar esos hechos. Con lo cual no puede sobreseerlo o dejar caer la causa. Tiene que juzgarlo. Y entonces se le hace caer a Espósito un sobreseimiento firme que tenía en la justicia argentina y se rehabilita la potestad jurisdiccional punitiva del Estado argentino. El otro caso es Derecho. Derecho había sido sobreseído por prescripción en una causa originada por torturas infligidas en una comisaría en 1988 contra Juan Francisco Bueno Alves. La Corte confirmó la sentencia, o sea, por prescripción, por considerar que no era un delito de lesa humanidad las torturas en esa comisaría. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? La Corte Interamericana dijo que si bien no era un delito de lesa humanidad, porque no se daban las características de los delitos de lesa humanidad, sí era una grave violación a derechos humanos. Y ahí la Corte Interamericana genera este estándar o esta clasificación de, bueno, no hace falta llegar a delito de lesa humanidad, sino que con ser una grave violación a derechos humanos, se aplican las consecuencias que teníamos previstas para los delitos de lesa humanidad. Y entonces la Corte dice, el Estado debe realizar, la Corte Interamericana, la Corte debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. El Estado debe asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dicha investigación. Con esta decisión, Bueno Alves, en el año 2011, le va a la Corte y la Corte dice, mire, usted había confirmado una prescripción, déjela sin efecto porque la Corte Interamericana dice que el Estado tiene que investigar y hay que aplicar las consecuencias de la ley. Y la Corte dice, aplicando Bulacio, el caso anterior, que habíamos visto, Espósito,
en base a que la Corte Interamericana ha dado otro alcance a la reparación estadual. Y entonces dice, bueno, es obligatorio el fallo de la Corte Interamericana. ¿Por qué es obligatorio? Porque es contra la Argentina, obliga a la Argentina, el acto violatorio a la Convención Americana fue la sentencia, con lo cual la sentencia debe dejar de regir y por lo tanto debe continuar el proceso para ver si René Derecho o Expósito son inocentes o culpables respecto del fondo, pero no pueden salir por prescripción. Esto cambia en el año 2017, cambio de gobierno. La Argentina empieza a desmarcarse de sus obligaciones respecto de la Convención Americana, empieza a haber informes respecto de algunas violaciones a derechos humanos por la Comisión Interamericana, y, casualidad o no, la Corte dicta el caso Ministerio de Relaciones Exteriores, que viene de un caso que ustedes seguramente habrán visto en Elementos de Derecho Constitucional, que es el caso Fontevecchia. Juana asiente porque lo vio conmigo en Elementos. Pobre Cintia también. Y ahí lo que dice la Corte es que no acepta que la Corte Interamericana deje sin efecto una sentencia propia, porque dice, acá en la Argentina la Corte Suprema soy yo, no hay una cuarta instancia, la Corte Interamericana no es cuarta instancia, la Corte Interamericana en el mejor de los casos condena al Estado argentino, pero no puede dejar sin efecto una sentencia. Esto viola el artículo 27 de la Constitución Nacional, que establece que los tratados internacionales deben ser conformes a los principios de derecho público argentino. Hace una inversión, si quieren, de la jerarquía normativa, o entiende la jerarquía normativa dentro de la Constitución de otra manera. Si quieren, pone la Constitución por encima de los tratados en este punto. Y entonces dicen, mire, la verdad que no hay nada en la Convención Americana que diga que se puede dejar sin efecto una sentencia, con lo cual la Corte Interamericana actuó por fuera de sus facultades, no le voy a hacer caso, y no puede revocarla, así que no voy a revocar nada. Digo, no vamos a tener tiempo, yo creo que está equivocado el temperamento. Creo que es muy pasible de críticas lo que hacía la Corte en Despósito y Derecho, pero eso no implica de que esto esté bien fundado. Para mí está mal fundado porque la Convención Americana establece expresamente que la Corte Interamericana tiene competencia para dejar sin efecto el acto violatorio estatal. Y si el acto violatorio estatal es una sentencia, lo lamento, si le quieren decir cuarta instancia, quinta instancia, Champions League, no sé, díganle como quieran, pero así como puede dejar sin efecto la Constitución de Chile, en el caso La Última Tentación de Cristo, y está bien porque es inconvencional, uno se sometió a ese sistema, puede dejar sin efecto un fallo de un juez o de una corte o de quien sea, y si no nos gusta tendremos que salir del sistema interamericano. Como ven, luego del año, bueno, al final eso generó toda una escaramuza entre la Corte Interamericana y la Corte Argentina, porque para colmo la Corte Argentina era el paradigma del respeto a las decisiones de la Corte Interamericana. Eso empezó a cambiar. Al final, la Corte Interamericana, a ver si se me está complicando, para terminar, ¿escuchan bien ahí? El tema se resolvió, ahí tienen la resolución. De hecho, la Corte Interamericana sacó una decisión diciendo que la Argentina estaba violando sus obligaciones, que la Corte no podía hacer eso, pero a su vez le dio una salida política diciendo que no hacía falta que se entendiera que estaba revocando la decisión de la Corte, sino que no la cumplan. O sea, que la dejen sin efecto, que no era una revocación. Y entonces le dijo, miren, le doy distintas variantes, distintas posibilidades de cumplimiento, que la Corte aceptó una de ellas, que fue dejar asentado en la colección de fallos y en el expediente de que esa sentencia había sido declarada inconvencional o violatoria a la Convención Americana por la Corte Interamericana de Justicia. Igual el tema no era menor, porque si el fallo no es dejado sin efecto, es ejecutable en la Argentina. Entonces imagínense, lo condenan a Nicolás a muerte en la Argentina. Está prohibido por la Convención Interamericana. Pero se dicta una ley, la ley Pepino, porque, no sé, hubo un caso muy grave, y entonces imponemos la pena de muerte. Bueno, me condenan a muerte, y entonces se lleva el caso ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana dice, no, miren,
tiene que dejar sin efecto esa sentencia porque la pena de muerte está prohibida por el sistema interamericano. Entonces acá la justicia dice, el Poder Judicial, la Corte Suprema dice, no, yo no puedo dejar sin efecto esa sentencia porque no hay cuarta instancia. Entonces a mí me ejecutan, porque la sentencia hay que ejecutarla, pero es inconvencional. No, entonces, si tenemos un sistema de protección internacional, primero implica porque es un fracaso el sistema de protección estatal. ¿Por qué? Porque los principales violadores de derechos humanos son los estados, sea el gobierno que sea, y se requiere un sistema de protección supranacional. Y esas sentencias tienen que ser de cumplimiento obligatorio, si no todo el sistema se cae. No hay forma de proteger derechos humanos por fuera de las decisiones estaduales. Con lo cual, esas decisiones tienen que ser ejecutables, y para ser ejecutables, en el caso de que la violación venga de una norma individual, como es una sentencia, tiene que ser dejada sin efecto. Más allá de que le guste a quien le guste, y además, eso de que implica una violación a los principios de derecho público de la Constitución del artículo 27, es la primera vez que la Corte lo dice, con lo cual tampoco el carácter supremo de la Corte puede ser un principio de derecho público, pero es un principio de derecho público interno. Nadie diría que la Corte Suprema es suprema en los Estados Unidos, o en el sistema europeo de derechos humanos, o en el sistema interamericano. Cada uno tiene un ámbito de su jurisdicción y competencia sobre el cual es supremo. Bien, dicho esto, ¿alguna duda respecto de los distintos temas? Este último tema es súper controversial, hay posibilidades fundadas. De hecho, Jeremías no estaba para nada de acuerdo y se la está bancando como un duque, sin discutirme. Todo lo que yo dije, Jeremías dice que es una porquería, básicamente, y que no tengo razón. Digo, para resumir la posición, y Jeremías sabe de lo que está hablando también, así que no es que... Agreguen un no al lado de todo lo que dijo él y digan, bueno, Tauer dijo esto, Brousseau dijo esto, lo ponen en el cuaderno y listo. ¿Podemos escuchar los fundamentos de Jeremías? A ver, Jere. No, bueno, yo estoy simplemente, para no ocuparles más tiempo, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema en Ministerio de Relaciones Exteriores. Si ustedes observan el caso, tiene sus partes quizás un poco más complicadas de comprender, pero, y algunas de ellas son las que pueden generar desacuerdos más razonables. Pero se trata de una defensa de los principios de derecho público y de la jurisdicción argentina, en cuanto no fue delegada a esta instancia internacional, que, por cierto, bueno, en efecto, uno cuando estudia derechos humanos le enseñan, ¿no?, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última instancia en el ámbito internacional, y que el proceso que uno lleva ante los tribunales internacionales es otro proceso distinto, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto ese proceso distinto puede tener efectos en las decisiones que toman los tribunales en la República Argentina? Tiene que depender de qué es lo que el Estado Nacional autorizó a hacer a esos tribunales internacionales en la firma de su tratado constitutivo, que en este caso es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero claro, sobre todo esto hay, como dice Nicolás, desacuerdos razonables. Y bueno, yo estoy parado de este lado. ¿Y sobre Expósito? Me parece que algunas de esas afirmaciones están equivocadas. Sí, pero bueno, claro, alguien que lea Expósito va a pensar que probablemente Ministerio de Relaciones Exteriores esté equivocado. Sí. O sea, a mí me parece que no cabe duda de que hay una ruptura en la jurisprudencia de la Corte en este caso. Digo, Gulco, que es otro profesor que hemos tenido con Tauer, lo presenta de esa manera, y bueno, yo estoy de acuerdo con la nueva jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, ojo, hay también algunos indicios de que la jurisprudencia de la Corte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue matizado en casos posteriores. Pero bueno, como les digo, es una cuestión de ir siguiendo la jurisprudencia. Que lo haya dicho la Corte en Expósito no significa que esté bien, porque si no también estaría bien lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Con el mismo argumento.
no siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la Corte ahora ni con lo que dijo la Corte antes. Y además, bueno, también hay que ver los cambios de conformación de la Corte, hablan un poco, explican por qué ocurren estos cambios de jurisprudencia. Aunque la Corte misma haya dicho en varias oportunidades que un cambio de conformación de la Corte no es un buen argumento para llevarle de nuevo, someter a su análisis nuevamente cuestiones federales que para ella sean insustanciales. Pero bueno, es así. Y es una corte, es la misma corte del caso Muiña, del 2x1, que le quiso aplicar el 2x1 a los genocidas para dejarlos en libertad. Y es una corte que además tiene varias quejas sostenidas respecto de las demoras para fallar en caso de lesa humanidad. Recuerden que el caso de Muiña despertó la primera movilización popular espontánea contra un fallo judicial. Está bien que se llenamos la Plaza de Mayo esa noche exigiendo o protestando contra ese fallo. Pero para cerrar y para discutir un poquito, ya son las 8:30, así que ya es un poco más tarde, esa es la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 62, inciso 1, dice: todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación de esta convención. La Argentina lo aceptó. Y en el artículo 63, inciso 1, dice, que creo que es el determinante, que es el objeto de interpretación dispar por Jeremías y por mí, y por la Corte, que es el 63.1, que dice: cuando decida, la Corte Interamericana está hablando, cuando la Corte Interamericana decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho a libertad conculcado. Con lo cual, tiene efecto concreto respecto de la persona involucrada, no es simplemente una condena al Estado, un chachaz en la cola del Estado, sino que la garantía debe ser efectivamente cumplida en la persona del afectado. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de ir a medida o situación que se haya configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización. Bueno, eso no sería parte del problema de Fontevecchia. En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes, con lo cual puede dictar una medida cautelar que haga que el Estado no deba ejecutar determinada decisión, que determinada decisión puede ser tomada por una sentencia judicial, de último es un acto de gobierno como cualquier otro. Si no se tratara de asuntos que aún estén sometidos a su conocimiento, podrás actuar a solicitud de la Comisión. Digo, es una discusión relativa a qué alcance tiene este 63, inciso 1, que estoy viendo cómo dejo de compartir pantalla. A mí en ese sentido, y para cerrar, y si quiere Jeremías responderme, para mí es claro el 63, inciso 1, o sea, es claro que la Argentina aceptó esa competencia plena. Yo puedo estar de acuerdo en salir, o sea, no es que, pero digo, una vez que vos aceptás determinada regla de juego, yo creo que hay que jugar la regla de juego que aceptaste, después las puedes cambiar. Y el 63.1 es claro de que la Corte toma medidas eficaces en los casos concretos y deja sin efecto las decisiones que tiene que dejar sin efectos para garantizar eso. Y no le veo otra forma de garantizarle, por ejemplo, a Fontevecchia y a D'Amico su derecho, que dejar sin efecto la sentencia que los condenó a pagar, porque si no dejas sin efecto la sentencia que los condenó a pagar, tienen que pagar. Vos me podés decir, y es una consideración inteligente, de hecho ya me las ha dicho, pero no es lo que ha dicho la Corte, vos podés dejar firme el fallo y que lo pague el Estado, y que el Estado además le pague una reparación a Fontevecchia. En un caso de daños y perjuicios podría ser. En un caso penal lo veo más difícil. Sí, yo lo hemos conversado en alguna oportunidad. Yo también observo, y en el fondo lo mío también es una disquisición valorativa, ¿no? Yo creo que
que los derechos y libertades están mucho más seguros si los protege nuestra Corte Suprema como última instancia que si los va a proteger la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última instancia. Pero bueno, es una, como digo yo, es una disquisición valorativa. En todo caso, sí me parece que, también tiene que ver esto con la responsabilidad que tienen frente al pueblo argentino, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene la misma responsabilidad frente al pueblo que tiene la Corte Suprema, y de hecho esa movilización popular que se hizo llevó al caso Batalla, ¿no? Es evidente que nosotros, como pueblo, presionamos mucho más frente a la Corte Suprema que frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que lo que ellos resuelven allá está un poco lejos nuestro. Ahora, fuera de eso, me parece que si efectivamente, como pienso yo, no podían ir a ceder allí la supremacía de los fallos de la Corte Suprema, el carácter de suprema de nuestra Corte que está en la Constitución Nacional, artículo 108, 109, 108, 109, no me acuerdo. Si no podían hacerlo, entonces no importa lo que diga la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el punto, simplemente no está sobre el 108, ¿no? Sí, 108. Simplemente no está sobre la mesa, ir a discutir eso, ir a negociar eso en una instancia internacional. En todo caso, lo que es interesante de esto es que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos después dijo que no era necesario dejar sin efecto el fallo, sino que alcanzaba con esta anotación marginal que se terminó haciendo en el caso Fontevecchia. Y para mí, uno de los argumentos que termina teniendo mayores implicancias es que no hay bilateralidad en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, al garantizar los derechos de una persona, dejamos sin derecho de defensa en juicio a otra, con lo cual ponen inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia, cuando tiene que revisar un fallo así, cuando tiene que dejar sin efecto un fallo dictado en un caso bilateral donde tuvo que escuchar a las dos partes, o donde las dos partes tuvieron la oportunidad de expresarse sobre las cuestiones, frente a una encrucijada. Entonces, tiene dificultades considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda actuar como una cuarta instancia de orden interno, dejando sin efecto fallos de instancias interiores. Bueno, de todas maneras, esto que yo lo planteo así, lo pienso así, insisto, también da lugar a desacuerdos razonables. De hecho, hubo muchas críticas sobre esta llamada doctrina de la cuarta instancia, o de la tercera instancia, y bueno, es una cuestión que no está resuelta. Pero como les digo, mi postura parte de ese trasfondo valorativo. Para mí es mucho más seguro para nosotros dejar estas cuestiones en última instancia en manos de la Corte Suprema que en manos de estos señores que eligen varios estados y representantes de los estados en Costa Rica. Bueno, como verán, el tema se puede discutir en extenso y hay buenas razones en ambos lugares. Bueno, vamos a dar, si no hay alguna pregunta, damos por terminada la clase de hoy. Yo les agradezco muchísimo, ha sido una alegría enorme todo el curso, espero que lo hayan aprovechado, creo que sí. El martes tenemos el coloquio, el martes tienen que entregar, o el lunes tienen que entregar la contestación. Me parece que es el domingo. El domingo, perdón, bueno, la fecha que sea, tienen que entregar la contestación. Todos tienen y todas tienen que entregar la contestación de recursos extraordinarios, condición de regularidad. Vamos a discutir o charlar en el coloquio respecto de eso, vamos a hablar de esos temas, de sus recursos, de por qué hicieron esto, por qué hicieron lo otro. No va a ser un coloquio en donde le vamos a estar preguntando la naturaleza jurídica del recurso extraordinario federal, no va a ser ese tipo de preguntas. Sí vamos a hablar de cosas teóricas porque, bueno, dependen lo que pusieron de resoluciones teóricas. Y también es obligatorio venir al coloquio, ¿no? Digo, como una aclaración, eso también es obligatorio. Es obligatorio venir al coloquio. Eso es todo por ahora. Te vamos a pedir, Yamila, si podés quedarte un momento. Y bueno, nos vemos el martes. Cualquier cosa estamos a través del WhatsApp o del email, el campus. Así. ¿Está bien? Así que les mando un beso grande
buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Gracias, hasta luego. Perfecto, gracias. luego. Gracias, Chao, buen profe. fin de.